Muy bien, en ciencias naturales, entonces, como hemos hablado ya de compuestos químicos, de la masa molar, la masa, el peso atómico o masa atómica, pues ahora nos toca comenzar a hablar de cómo nombrar a los compuestos, ¿verdad? Vamos a ver algo bastante simple, este tema. Esto fue lo que vimos en la clase anterior de masa molecular y hasta dónde llegó el parcial número 2. Ahora nos toca hablar de nomenclatura química, ¿verdad? Entonces, va a ser nuestra última unidad temática de la tercera unidad y ya seguiremos trabajando pues en la cuarta unidad, la clase de ciencias. Recuerden que la próxima semana pues ya hay evaluación bimestral. Entonces, nomenclatura química. Vayamos a la definición. La nomenclatura inorgánica, hago la aclaración. Lo que sucede con esa parte de inorgánica es que la química la dividimos en dos grandes ramas, que es la química orgánica y la química inorgánica. Entonces, la orgánica involucra todos los compuestos que tienen carbono y pues que encontramos en la naturaleza, y la inorgánica, pues todos los demás, otro tipo de compuestos, ¿verdad? Que utilizan los demás elementos de la tabla periódica, no solo el carbono, oxígeno e hidrógeno, como en la química orgánica. Entonces vamos a ver la nomenclatura inorgánica, que a grandes rasgos, por el nivel en el que están, ¿verdad? El segundo básico, y por el tiempo que tenemos de clase, ¿verdad? Entonces es mucho más sencilla la nomenclatura inorgánica que la orgánica, ¿verdad? Son totalmente diferentes, es como hablar un idioma distinto. Entonces vamos a ver nomenclatura del tipo inorgánica. ¿Qué es la nomenclatura en sí? Pues simplemente es darle nombre a los compuestos químicos. ¿Se recuerdan que para que una sustancia sea considerada un compuesto tiene que tener mínimo 2 átomos? O sea, tener al menos, molécula, 2 átomos. Para ser compuesto, 2 elementos diferentes. Ahí ya estamos hablando de compuestos químicos. Entonces, la nomenclatura es la forma de darles nombre. Entonces, para nombrar a los compuestos químicos inorgánicos, se siguen las normas de la IUPAC. Ahora, ¿qué es eso de la IUPAC? Es Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Obviamente las siglas están en inglés, ¿va? International Union y lo demás, ¿verdad? Entonces, UPAC significa eso. Ese nombre es importante, escríbanlo allí. UPAC es Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Es el organismo internacional que regula todo lo que se habla en química. Bien, lo bonito de la química es que el lenguaje químico se habla en cualquier país. Se nombra a los compuestos de la misma manera aquí en Estados Unidos, en China y todo, porque es como un idioma universal, se podría decir. Ahora bien, hay 3 sistemas de nomenclatura, ¿verdad? Entonces no es tan unificado, pero al menos se tienen reglas para que en cualquier lado del mundo se nombre de igual manera a los compuestos, ¿verdad? Y que todos hablemos el mismo idioma, porque si no, de un país a otro nos podemos confundir con el nombre de los compuestos químicos. Pero como hay reglas, hay sistemas para nombrarlos, entonces hay una estandarización, lo que nos ayuda a que no nos confundamos en los nombres. Entonces, ¿qué es nomenclatura? Los nombres de los compuestos, ¿sí? ¿Quién dice cómo hay que nombrar a los compuestos? La IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Ahora, la IUPAC acepta 3 tipos de nomenclatura, 3 sistemas para nombrar a los compuestos. Entonces, para los compuestos inorgánicos existe la nomenclatura sistemática, la nomenclatura de stock y la nomenclatura tradicional. Entonces, por favor, eso es de tomarlo nota. Son 3 sistemas de nomenclatura, 3 formas de nombrar a los compuestos: la sistemática, la stock y la tradicional. Ahora, como hay 3 formas diferentes, vamos a ver la característica única de las 3 nomenclaturas. Como les digo, no voy a poder dar, porque solo nos queda esta y la otra clase,
el tema de nomenclatura completo. Tampoco les voy a poner una investigación de nomenclatura si yo no les enseñé a colocarla. Entonces, vamos a verlo a grosso modo. Con los de cuarto bachillerato, si ya me toca ver el tema, pues a profundidad. Ellos sí logran, pues ya aprenderse las reglas, aplicarlas y nombrar compuestos. En el caso de ustedes, vamos a verlo de bastante teórico y a grosso modo para que tengan nociones de esto, pues para cuando entren a bachillerato, ¿verdad? Entonces, a ver. Como ya vimos que nomenclatura es el nombre de los compuestos y que hay tres formas de nombrar a los compuestos químicos, ¿verdad? Sistemática, stock y tradicional, pues veamos una a una. La primera dice nomenclatura sistemática o IUPAC. Esta es la internacional, en todos lados se utiliza. Entonces, la sistemática, para nombrar los compuestos químicos, según esta nomenclatura, se utilizan prefijos. Un prefijo es un conjunto de letras o sílabas que se agregan antes del nombre. Entonces, utiliza los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el dióxido de carbono usa el prefijo di, significa dos átomos de carbono y uno de oxígeno. El monóxido de carbono es solo un carbono y un oxígeno. Entonces ya con ese prefijo nos dice la cantidad de átomos. Entonces en la sistemática o IUPAC utilizamos los prefijos para nombrarlos. Pueden ver acá el cuadrito que está ahí insertado, nos dice prefijos y cantidad de átomos. Mono para un átomo, di o bi para dos átomos, tri para tres átomos, o sea, hay un trióxido de hierro, por ejemplo, de dihierro. Entonces estamos utilizando los prefijos para indicar cuántos átomos hay en la fórmula. Entonces, esa es la nomenclatura sistemática o IUPAC, es la que es igual en todos los países. Tetra para 4, penta para 5, hexa para 6, hepta para 7, octa para 8, nona o enea para 9. Los más utilizados son mono, bi, tri y pues tal vez hepta, pero los demás pues depende de la cantidad de átomos que hay en la fórmula. Les voy a dar unos minutos para copiar. Muy bien, a ver, ¿cómo van? ¿Alguien ya terminó?
A ver, segundo básico. Ya lo puede cambiar mi. Muy bien, gracias. Mire, le voy a decir lo mismo que a los de bachillerato, que ya cuando estamos finalizando el bimestre, creo que hasta duele levantar el dedito y ponerlo ahí donde se activa el micrófono. No, hombre, hay que participar. Entonces, les pregunto siempre para darles el tiempo suficiente. Si no, yo cambio diapositivas a mi antojo, pero al final los perjudico a ustedes. Entonces, por eso siempre doy tiempo y pregunto. Pero por favor, contéstenme. Entonces, aquí vemos el primer tipo de nomenclatura, que es la sistemática. Veamos las otras dos. La nomenclatura stock es cuando el elemento que forma el compuesto tiene más de una valencia, o número de oxidación, que es un número que está en la tabla periódica. Si ustedes pues ven su tabla, en cada cuadrito de cada elemento ahí está un número de oxidación. Está cabal abajo de la masa atómica y nos dice con qué número de valencia puede trabajar cada elemento. Entonces se indica con números romanos al final del nombre del, del compuesto y se escribe entre paréntesis. Por ejemplo, óxido de hierro 3. El hierro está usando el número de valencia 3. Óxido de hierro 2. El hierro está usando su número de valencia 2. Entonces, óxido de hierro 6, ¿verdad? El hierro está usando su valencia 6. O sea, eso realmente depende mucho. Ya hay que ver, poder ubicar esos números de oxidación en los compuestos. Por eso solo lo dejé ahí con la explicación de cómo se escribe, ¿verdad? Porque ya le dije que no vamos a poder ver todo. Pero sí necesito que las distingan entre sí. Puedo preguntar eso en el examen. Y el último tipo de nomenclatura, que es la nomenclatura tradicional, esta, para poder distinguir en qué valencia funcionan los elementos del compuesto, se usa pues una serie de prefijos y sufijos. Aquí viene algo importante también, ¿va? Para poder utilizar esta nomenclatura, no basta solo con ver la fórmula química como es con la UPAC, sino que hay que saber ver el número de valencia o de oxidación que está trabajando cada elemento. Por eso es que esto lo enseño despacio con cuarto bachillerato. Pero bueno, la tradicional no solo usa prefijos, o sea, sílabas antes de los nombres, sino que usa sufijos, o sea, una terminación al final del nombre. Entonces ahí vemos que cuando un elemento tiene solo un número de oxidación, pues entonces no se utiliza ningún prefijo, solo se le agrega al final la terminación ico o simplemente el nombre del elemento. Cuando un elemento químico tiene dos estados de oxidación, por ejemplo, si ustedes ven en su tabla el elemento titanio, el número 22, arriba del símbolo químico dice 4,3. Significa que ese tiene dos valencias, dos estados de oxidación. Y pues bueno, si en el compuesto químico utiliza la menor, se le agrega el sufijo oso al final. Litioso, ¿verdad? Algo así. Mayor, si utiliza el número de oxidación más grande, se le agrega el sufijo ico. Ahora, cuando el elemento del que estamos hablando tiene 3 números de oxidación, al menor se le agrega un prefijo hipo y un sufijo oso. Ácido hipocloroso, por ejemplo. La valencia intermedia solo se le agrega la terminación oso, ácido cloroso. Mayor, cuando tiene una mayor, se le agrega el ico, ácido clórico, pero más que todo ahí vamos a entrar allá al mayor, que es hiperclórico. Entonces, cuando un elemento tiene 4 estados de oxidación diferentes, entonces se utilizan todos los prefijos, al menor hipo, oso, el intermedio menor, oso, solo el sufijo, al intermedio mayor, ico, y al mayor de todas las valencias, como es en el caso
del cloro, que tiene 4 números de valencia diferentes, tiene el 1, 3, 5 y 7. Ahí lo pueden ver arriba del símbolo del cloro. Entonces puede utilizar todos estos prefijos y sufijos. Ácido perclórico, ácido clórico, ácido cloroso y ácido hipocloroso. Esos sufijos nos indican con qué número de valencia está trabajando. Entonces, este es el sistema tradicional, este es el que se utilizaba antes, ¿va? Ahorita, si ustedes se dan cuenta, de los 3 sistemas de nomenclatura, el más sencillo es el sistema de la IUPAC, el sistemático, porque nos basta con ver la fórmula y colocar un prefijo según el número de átomos de ese elemento en la fórmula química. O sea, en esto, ahorita le regreso. Por ejemplo, acá es CH4. Bueno, este es un compuesto orgánico, no se puede nombrar así. Vamos a ver uno acá. Va. Por ejemplo, acá, vean el del lado, en la segunda columna, del lado derecho, donde está la C de carbono y Cl de cloro. Hay 4 átomos de cloro, por eso tiene el prefijo tetra, tetracloruro de carbono. Podría ser tetracloruro de monocarbono, pero casi no se utiliza el mono en el segundo elemento, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, el CO2 también dice dióxido de carbono. Ese di significa que hay 2 oxígenos y ahí está el sufijo 2. ¿Sí? Entonces, hay mucho que ver en cuanto a nomenclatura, pero al menos nosotros nos vamos a quedar el día de hoy con la definición y los 3 sistemas de nomenclatura para que podamos distinguir, ¿verdad? Entonces, las diferencias serían que el sistemático IUPAC utiliza solo prefijos según cantidad de átomos. El stock utiliza números romanos según el número de valencia de los elementos y la nomenclatura tradicional usa tanto prefijos como sufijos según el número de oxidación. Eso es lo que hay que recordar. Entonces, bueno, les voy a dar 2 minutos para que tomen nota de lo de esta diapositiva. Algunos ya habrán terminado, pero más de algunos no lo hizo, entonces le voy a dar 2 minutos. Y si alguien tiene preguntas, las puede realizar también. Muy bien. Vamos a pasar, ¿verdad? Esto de la nomenclatura, otro aspecto importante que hay que conocer son los tipos de compuestos químicos. Entonces, ahí sí vamos a utilizar un esquemita para poderlo ir entendiendo. Como no hubieron preguntas, pues asumo que vamos ahí, pues viendo las diferencias. Lo único que necesito es que reconozcan los 3 sistemas de nomenclatura.
Lastimosamente, pues por el breve tiempo no vamos a poderlo aplicar. Tal vez el otro bimestre sí lo vamos a usar, ya que ya tenemos las reglas y la idea, tal vez ya lo podemos utilizar. Entonces pasemos a este esquema. Este esquemita lo necesito ahí, usted tranquilito, despacio, lo va a copiar en su cuaderno. Aquí es para la clasificación de compuestos inorgánicos. O sea, estas sustancias se pueden clasificar según el número de átomos distintos que tienen, o sea, de elementos que lo componen. Se le llama binarios a los que tienen dos elementos diferentes, ternarios a los que tienen tres elementos distintos y cuaternarios a los que tienen cuatro que sean diferentes, ¿sí? Entonces, binarios son compuestos químicos de dos elementos de la tabla periódica, ternarios los que tienen tres elementos de la tabla periódica y cuaternarios los que tengan cuatro. Vaya. Eso es según cantidad. ¿Qué tipos de compuestos tenemos que sean binarios? Están todos los óxidos. Óxido de hierro, óxido de níquel, todos los óxidos. Óxido de carbono, bueno, hay óxidos ácidos y óxidos básicos, pero bueno, esa es otra teoría. Están los peróxidos, como el peróxido de hidrógeno, que es el H2O2, que es el agua oxigenada. También los superóxidos, que tienen más de dos oxígenos, también están allí como compuestos binarios. Los hidruros, que es hidrógeno más un compuesto, pues, metal o no metal, también están ahí. También se les llama anuros, ¿verdad? No llevan oxígeno, sino que son con hidrógeno. Y las sales binarias. Por ejemplo, el cloruro de sodio, la sal de mesa, solo tiene sodio y cloro, es binario, solo tiene dos elementos. Entonces ahí tenemos a los compuestos que son binarios. Anoten por favor el óxido, los peróxidos y superóxidos, hidruros y sales binarias. De este esquema, sí, tómenlo ahí, tomen nota, pueden colorearlo, pero que se entienda, ¿verdad? Que les sirva para repasar. En el caso de los compuestos que son ternarios, que tienen tres elementos distintos, tenemos los hidróxidos, que son un metal más un grupo OH, o sea, oxígeno e hidrógeno. Son tres elementos diferentes los que los componen. Los oxoácidos y las oxisales. Los oxoácidos están compuestos por un elemento y es un ácido que contiene oxígeno. Entonces tiene que haber hidrógeno, tiene que haber oxígeno y un tercer elemento, pero no tienen la misma estructura que los hidróxidos. No son el mismo tipo de compuesto. Luego tenemos las oxisales, que es agregarle oxígeno a una sal binaria. Por ejemplo, que al cloruro de sodio le agregamos oxígeno, ya se convierte en clorato de sodio. Entonces estamos hablando ya de un compuesto distinto y ya de tres elementos, sodio, cloro y oxígeno. Entonces, ya son compuestos un poco más complejos, incluso para nombrarlos ya son distintos. Se utilizan los mismos tres sistemas, pero es diferente por la cantidad de elementos que tienen. Y los cuaternarios, pues que tenemos sales ácidas y sales básicas, que son distintas. Ahí ya estamos hablando de cuatro elementos distintos en cada fórmula química, en cada elemento. Entonces, esta sería la clasificación de los compuestos
inorgánicos. A ver si se les quedó. Cuando hablamos de binarios, ¿cuántos elementos tienen? 2. Muy bien. De ternarios, 3. y de cuaternarios, 4. 4 elementos distintos. Entonces, tomemos nota ahí de los ejemplos. Igual esto es bastante teoría y hay que ver un montón. Por ejemplo, los más fáciles son los binarios. Los ternarios hay que ver el origen porque vienen de un binario al que se le agregó un elemento más. Los cuaternarios también, ¿verdad? Entonces, ya son compuestos pues un poco más complejos, pero que son necesarios. Ahí vamos a ver un video de por qué la química es necesaria. Bien, ¿puedo cambiar? Sí, Miss. Pasemos entonces ahora a el siguiente tema, ¿verdad? Por eso les digo, estos temas los vamos a ver bastante teóricos, bastante simples. Ya vimos que es nomenclatura y pues para hablar de nomenclatura es necesario hablar del esquema anterior, de los tipos de compuestos químicos. Ahora, los compuestos químicos por sí solos pues tienen una forma de crearse. Podemos crear compuestos químicos a través de reacciones químicas. Una reacción química es la mezcla de uno o dos o tres compuestos químicos que van a producir algo nuevo. Entonces, así es como se generan nuevas sustancias o sustancias diferentes. Algunos compuestos químicos vienen de ciertas reacciones químicas. Entonces, en la química podemos realizar reacciones para obtener sustancias, ¿verdad? Incluso podemos predeterminar la cantidad de la sustancia que vamos a producir. Todo eso se llama estequiometría, pero eso ya, créanme que ya es arena de otro costal. Ahorita nos quedamos aquí al menos con las reacciones químicas. Entonces, las reacciones químicas son experimentos, ¿verdad? La mezcla de sustancias que nos lleva a producir nuevas, pero lo podemos expresar por escrito. Entonces, a la expresión escrita de una reacción química le llamamos ecuación química, ¿sí? Entonces, la ecuación química representa por medio de números y símbolos una reacción química. O sea, en el laboratorio, la ecuación química es cuando agarramos un beaker con ácido clorhídrico y le agregamos un hidróxido de sodio para producir una sal y agua, una neutralización. Esa es una reacción química hecha en el laboratorio ahí con instrumentos y todo, pero eso tiene una parte escrita, lo puedo escribir y a eso es a lo que conocemos como ecuación química y es lo que utilizamos cuando hacemos cálculos y problemas resueltos y todo. Y la reacción química es cuando ya llevamos a cabo ese experimento. Pues ahora, conozcamos al menos la estructura de una reacción química. Tiene dos partes importantes, los que están a la izquierda de la flecha y los que están a la derecha de la flecha. Entonces, a la izquierda, todo lo que esté antes de esa flechita que está ahí en el centro, la horizontal que apunta hacia la derecha, todo lo que esté antes son los reactivos. Ahí tenemos al óxido de sodio y al ácido clorhídrico. El Na2O y el 2HCl. Ahí tenemos dos compuestos que están a la izquierda de esa flecha chiquitita que está en el medio. Esos son los reactivos. Los números pequeños que están de color verde son los subíndices. Los números grandes que están de color celeste son los coeficientes. Lo que está de rojo entre paréntesis es el estado de agregación, o sea, si es sólido, líquido, gaseoso, pues nos lo dicen así en paréntesis chiquititos a la par del elemento. La flecha se lee como produce o da, ¿verdad? Entonces, aquí sería óxido de sodio más ácido clorhídrico, produce cloruro de sodio más agua. Entonces, lo que está del lado derecho de esa flechita son los productos, ¿sí?
El cloruro de sodio, el NaCl, es un producto. Y la molécula del agua, H2O, también es un producto. Están del lado derecho de la flecha. Entonces, hay muchos símbolos que podemos encontrar en una ecuación química. Por ejemplo, la flechita que está hacia arriba a la par del agua, donde dice H2O, significa que se evaporó y solo nos queda la sal, que es el cloruro de sodio. Pueden haber símbolos para luz ultravioleta, símbolos para energía eléctrica, para que se aplica un catalizador, de cuando hay calor presente o una chispa, cuando se precipita. O sea, hay muchos símbolos que podemos encontrar. Pero lo más importante que debemos conocer de la ecuación química es, del lado izquierdo de la flecha, reactivos. Del lado derecho de la flecha, productos. ¿Qué significa la flecha? Produce o da. Entonces, esta es la estructura de una ecuación química. Nos sirve bastante para ir entendiendo. Algunas veces encontramos estas expresiones y uno dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿Por qué tiene letras, tiene números? Es la representación escrita de una reacción química. Es una ecuación. ¿Preguntas? ¿Algo que no se entienda de esto? Sara, ¿me lo puede volver a ¿Volverá? explicar? Ah, tal vez esta imagen no se entiende mucho porque tiene un montón de cosas. Luego regreso si están copiando. Miren en la siguiente. Acá no tenemos tanta cosa escrita. Miren el recuadro, por favor, de color amarillo. Ahí se ve una flecha en el centro donde dice produce, ¿verdad? Entonces, lo que está del lado izquierdo, el CH4 más 2O2, esas dos sustancias son los reaccionantes o reactivos. Es lo que yo voy a agregar imagínense ahí a un vaso de cristal, ¿verdad? Se le va a agregar ahí un poquito de cada cosa, se mezcla y entonces son los reactivos como mis componentes. Los mezclo y eso va a dar origen a nuevas sustancias. Lo que se va a producir se coloca del lado derecho de esa flechita, o sea, del otro lado de la ecuación, ahí donde dice productos. Con esta mezcla se generó CO2 más 2 moléculas de H2O. Entonces tenemos ahí del lado izquierdo reactivos, del lado derecho productos. Es lo mismo que está en la anterior. Por ejemplo, acá la estamos viendo. Na2O es óxido de sodio, más 2 moléculas de HCl, ácido clorhídrico. Esos son los reactivos. Lo que yo tuve que agregar es como sus ingredientes. Cuando usted va a hacer una taza de café, necesita agua, café y azúcar. Esos son sus reactivos, lo que usted va a mezclar. Lo mezcla bien y después de mezclarlo, eso produce una taza de café. Ese es su producto. Igual es aquí con las reacciones químicas. Tengo ciertos ingredientes que son mis reactivos, los mezclo para obtener uno o varios productos, o sea, lo que quiero generar. Entonces, todo lo que yo utilice para la reacción química va del lado izquierdo de esa flecha en el centro. ¿Sí? Entonces, esos son los reactivos, mis ingredientes. La flecha significa que se mezclaron. Los agregué, los mezclé y obtuve lo que está del lado derecho de esa flecha. Esos son mis productos, el NaCl y el H2O. Es lo que están viendo ahí. Reactivos, lado izquierdo, productos, lado derecho. Reactivos son las sustancias que yo voy a mezclar, mis ingredientes. Y los productos es lo que obtengo de esas mezclas, de esa reacción química. No sé si se entiende un poquito mejor ahora. Si aún no está claro, me dicen y lo vuelvo a explicar. ¿Sí, Jenny? Sí se entiende mucho mejor. Gracias.
Sí, es que aquí tal vez nos confunde todo esto de los subíndices, coeficientes. Bueno, miren, todo eso nos sirve a nosotros para a la hora de balancear esta ecuación y todo eso, pero hasta todo ese punto no vamos a llegar. Veamos este párrafo, tal vez nos quede ya 100% claro. Las sustancias que se escriben a la izquierda de la flecha se llaman reaccionantes o reactivos. O sea, podemos nombrarlo de esas dos formas. Tengan en la mente la idea de que son sus ingredientes. Y constituyen el primer miembro de la ecuación, o sea, lo que está del lado izquierdo. Recuerden que una ecuación es una igualdad, entonces tiene dos partes, izquierda y derecha. Lo único que en matemáticas las ecuaciones las ven con un signo igual en el centro. Acá en química lo vemos con una flechita, la única diferencia. Y bueno, hay un montón de letras y números. Las sustancias escritas a la derecha de la flecha, de esa única flecha que está ahí en el centro, de forma horizontal, todo lo que está a la derecha forman el segundo miembro de la ecuación y son los productos de la reacción química. O sea, ¿para qué mezclé los reactivos? Para obtener esos productos. O sea, ¿para qué agrega usted a una taza agua, café y azúcar? Pues para hacer una taza de café. Lo mismo ocurre aquí. Reaccionantes o reactivos son las sustancias que mezclo y productos es lo que voy a obtener, ¿sí? Luego de la reacción química. La que está abajo donde dice energía de la luz del sol es un ejemplo de una reacción química que se da en la naturaleza, que es la fotosíntesis. O sea, incluso en eso hay reacciones químicas. Las plantas producen su propio alimento gracias a esta reacción química, que es la de la fotosíntesis. Tenemos ahí moléculas inorgánicas. Utiliza 6 moléculas de agua y 6 de dióxido de carbono. Esos son nuestros reactivos, están del lado izquierdo. Es lo que utiliza la planta para producir, generar lo que está del lado derecho. Entonces aquí, algo que sí necesita la planta es energía de la luz solar. Entonces tiene sus reactivos, utiliza un poco de energía de luz solar y ahí miren la flecha está grandota. Significa produce y lo que está del lado derecho son los productos. ¿Qué genera la planta de la fotosíntesis? Glucosa y oxígeno. El oxígeno lo libera al ambiente y pues nosotros lo utilizamos. Y la glucosa es su propio alimento, lo que le da energía a la planta para crecer y mantenerse sana. Entonces generó su propio alimento. Una molécula de glucosa, ¿verdad? Es un compuesto de 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Entonces, incluso la naturaleza lleva a cabo reacciones químicas, como la fotosíntesis, que es la que estamos viendo aquí abajo. Del lado izquierdo, donde dice moléculas inorgánicas, son nuestros reactivos, y del lado derecho, donde está la glucosa y el oxígeno, son nuestros productos. Entonces, gracias a esta reacción química, las plantas crecen, mantienen nutrientes y sirven de alimento para los herbívoros. Entonces, esta reacción química es importante. ¿Se entiende mejor ahora? Bien, pregunto si hay dudas, si no se entiende, lo vuelvo a explicar. Si no, vamos a ver un video ahorita que cabal nos habla sobre todo esto para que lo entendamos mejor. En cuanto a la grabación para YouTube o de repaso de nuestro curso, hasta aquí se va a quedar.